Capítulo 23. 18 de julio de 2552. Calendario militar. UNSC Iroquois. Área militar de preparación en órbita. Alrededor de Sigma Octanus 4. El capitán Keyes se apoyó en la barandilla de bronce del puente de la Iroquois y examinó la devastación. El espacio cerca de Sigma Octanus 4 estaba lleno de escombros. Los cascos muertos de las naves del Covenant y del UNSC giraban perezosamente en el vacío, rodeados de nubes de escombros. Pedazos dentados de placas de armadura diezmadas, fuselajes de naves individuales destrozados y fragmentos de metal ennegrecidos por el calor crearon millones de objetivos para los radares. El campo de escombros podría abarrotar este sistema y constituir un peligro para la navegación durante la próxima década. Habían recuperado casi todos los cuerpos del espacio. La mirada del capitán Keyes captó los restos de la Cradle, mientras el devastado muelle espacial giraba al pasar. La placa de 1 kilómetro de ancho estaba ahora trabada en una órbita alta alrededor del planeta. Poco a poco se fue desgarrando por su propia rotación. Las vigas y las placas de metal se deformaron y doblaron a medida que aumentaban las tensiones gravitacionales de la nave. Las armas de plasma del Covenant habían ardido a través de 10 cubiertas de metal súper duro y armadura como si fueran muchas capas de papel de seda. 30 voluntarios en la estación de reparación habían muerto piloteando la inflexible nave. El vicealmirante Stanford había conseguido su victoria, pero a un costo tremendo. Keyes sacó las cifras de víctimas y las estimaciones de daños en su tableta de datos. Frunció el ceño mientras los datos se desplazaban por su pantalla. El UNSC había perdido más de 20 naves, y todas las que habían sobrevivido habían sufrido graves daños. La mayoría requeriría meses de reparación en un astillero. Casi 1000 personas resultaron muertas en la batalla, y cientos más resultaron heridas, muchas de ellas de gravedad. Añádanse a esto las 1600 bajas de marines en la superficie, y los 300.000 civiles asesinados en Cote de Azur a manos del Covenant. Algo se ganó, pensó Keyes amargamente. Cote de Azur era ahora un cráter ardiente, pero Sigma Octanus 4 seguía siendo un mundo humano. Habían salvado a todos los demás en el planeta, casi 13 millones de almas. Así que tal vez había valido la pena. Demasiadas vidas y muertes habían sido calculadas en esta batalla. Si el equilibrio de las probabilidades se hubiera inclinado ligeramente en contra de ellos, todo podría haberse perdido. Eso es algo que nunca le había enseñado a ninguno de sus estudiantes en la academia, hasta que una victoria dependía de la suerte, así como de la habilidad. El capitán Keyes vio la última de las naves de los marines regresando de la superficie del planeta. Se acoplaron con la Leviathan, y entonces el enorme crucero dio la vuelta y aceleró para salir del sistema. Barrido completo de sensores, informó el teniente Dominique. Creo que ese fue el último de los botes salvavidas que recogimos, señor. Asegurémonos, teniente, contestó Keyes. Un pase más por el sistema, por favor. Alférez Lovell, trace un rumbo y llévenos de vuelta otra vez. Sí, señor, contestó cansado Lovell. La tripulación del puente estaba exhausta, física y emocionalmente. Todos habían hecho turnos prolongados mientras buscaban supervivientes. El capitán Keyes rotaría turnos después de la próxima pasada. Mientras miraba a esta tripulación, se dio cuenta de que algo era diferente. Los movimientos de la teniente Ikoba eran enérgicos y decididos, como si todo lo que ella hacía ahora fuera a decidir su próxima batalla. Esto hacía un contraste sorprendente con su normalmente letárgica eficiencia. La falsa exuberancia de la teniente Hall había sido reemplazada por una confianza genuina. Dominique parecía casi feliz, sus manos escribían con ligereza un informe para el comando de la flota. Incluso el alférez Lovell, a pesar de su cansancio, caminaba animado. Tal vez el vicealmirante Stanford tenía razón. Quizás la flota necesitaba esta victoria más de lo que él se había dado cuenta. Habían vencido al Covenant. Aunque no era ampliamente conocido, solo había habido 3 pequeños combates en los que la flota del UNSC había derrotado decisivamente al Covenant. Y desde que el almirante Cole había retomado la colonia de Harvest, no había habido un enfrentamiento a esta escala. Una victoria total, un mundo salvado. Eso les mostraría a todos que ganar era posible, que había esperanza. Pero, reflexionó, ¿realmente la había? Ganaron porque habían tenido suerte, y tenían el doble de naves que el Covenant. Y sospechaba, habían vencido al Covenant porque el verdadero objetivo del Covenant no había sido ganar.
Oficiales de inteligencia naval habían llegado a bordo del Iroquois inmediatamente después de la batalla. Felicitaron al capitán Keyes por su actuación, y luego copiaron y purgaron cada pedacito de los datos que habían interceptado de la transmisión del Covenant desde el planeta. Por supuesto, los espías de la ONI se fueron sin ofrecer ninguna explicación. Keyes jugó con su pipa, repitiendo la batalla en su mente. No. El Covenant había perdido porque realmente buscaban otra cosa en Sigma Octanes 4, y el mensaje interceptado era la clave. Señor, dijo el teniente Dominique. Llegan órdenes desde el comando de la flota. Pásemelas a mi estación, teniente, dijo el capitán Keyes mientras se sentaba en su silla de mando. La computadora escaneó su retina y sus huellas dactilares y luego decodificó el mensaje. Leyó en el pequeño monitor. Transmisión prioritaria del Comando Espacial de las Naciones Unidas. Clave pública. Archivo. Vicealmirante Michael Stanford. Oficial al mando. UNSC Leviathan. Comandante de la sección 3 del UNSC. Para. Capitán Jacob Keyes. Asunto. Clasificación. Secreto. Comienza el archivo. Keyes, deja lo que sea que estés haciendo y regresa al granero. Ambos somos requeridos para un informe inmediato por la ONI en el cuartel general de Rich lo antes posible. Parece que los espías de inteligencia naval están a la altura de sus trucos normales. Cigarros y brandy después. Saludos, Stanford. Muy bien, se murmuró a sí mismo. Teniente Dominique, envíe mis saludos al vicealmirante Stanford. Alférez Lovell, genere un vector aleatorio según el protocolo CO y prepárese para salir del sistema. Llévenos una hora al espacio rebufo, luego nos reorientaremos y nos dirigiremos a la instalación militar de Rich. A la orden, señor. Vector de salto aleatorio listo, nuestras huellas están cubiertas. Teniente Hall, empiece a organizar los permisos de tierra para la tripulación. Nos dirigimos de vuelta para reparaciones y un merecido descanso. Amén a eso, dijo el alférez Lovell. Técnicamente eso no estaba en sus órdenes, pero el capitán Keyes se aseguraría de que su tripulación recibiera el descanso que se merecía. Era lo menos que podía hacer por ellos. La Iroquois aceleró lentamente en un vector hacia el exterior del sistema. El capitán Keyes echó un último vistazo a Sigma Octanes 4. La batalla había terminado, porque sentía que se dirigía hacia otra lucha. La Iroquois atravesó una neblina de polvo de titanio, condensada desde una placa de batalla del UNSC, vaporizada por plasma del Covenant. Las finas partículas capturaban la luz de Sigma Octanes y brillaban en colores rojo y naranja, haciendo que pareciera que el destructor navegaba a través de un océano de sangre. Cuando hubiera tiempo, un equipo de materiales peligrosos barrería el área y limpiaría. Mientras tanto, la chatarra, desde secciones microscópicas hasta secciones de 30 metros de la cradle, todavía estaban a la deriva en el sistema. Una pieza de escombros en particular flotó cerca de la Iroquois. Era pequeña, casi indistinguible de cualquiera otra de las 1000 masas amorfas, del tamaño de una pelota de softball que abarrotaban los visores de radar y contaminaban los sensores térmicos. Sin embargo, si alguien hubiera estado mirando lo suficientemente cerca, hubiera visto que esta pieza de metal en particular iba a la deriva en dirección opuesta a todas las demás masas cercanas. Se movía detrás de la aceleración de la Iroquois y se acercaba, moviéndose con propósito. Cuando se acercó lo suficiente, extendió unos pequeños electroimanes que la guiaron hasta los deflectores de la base del escudo del motor número 3 de la Iroquois. Se mezclaba perfectamente con los otros componentes de acero vanadio. El objeto abrió un único ojo fotográfico y observó las estrellas, recogiendo datos para referenciar su posición actual. Seguiría haciendo esto durante varios días. Durante ese tiempo, lentamente se acumularía una carga. Cuando alcanzara niveles críticos de energía, un pequeño trozo de cristal de memoria de nitruro de talio sería expulsado a casi la velocidad de la luz y se generaría un diminuto campo rebufo a su alrededor. Si su trayectoria era perfecta, se interceptaría con un receptor del Covenant situado en coordenadas precisas en el espacio alternativo. Y la pequeña sonda automatizada le revelaría al Covenant todos los lugares donde la Iroquois hubiera estado.